Mitos y Leyendas ha optado por una manera diferente de celebrar los aniversarios. Cuando una edición cumple los 20 años desde su lanzamiento, al menos en primer bloque, lo que hace, en vez de sacar un producto conmemorativo que sea no tan grande, no tan rompedor y que se base únicamente en celebrar la edición con algunas cartas promocionales o con algún rework de cartas antiguas, ellos lo llevan a, quizás podríamos decir nosotros lo grande, creando sobres que rememoren la experiencia de haber abierto estas cartas por primera vez hacía ya tantos años. Esta estrategia no ha dejado de ser controversial, puesto que lo que produce, como no hay casi productos entre medio, es que todas las demás ediciones que no reciben sus regalitos de turno se vean relegadas y, en cuanto al metajuego, caídas y en desuso. Bienvenidos, desafiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre el aniversario de Hijos de Dana y los puntos que considero yo son positivos y negativos. Comencemos. Remontémonos a las bases de Hijos de Dana. Hijos de Dana es lanzado el 6 de marzo del 2004 y, según yo, y a mi juicio, es una edición que todos queremos, no tanto así por la utilidad que pueda presentar, más bien por un par de cartas, sino por lo que significó para Mitos y Leyendas durante esa época. Yo comencé a jugar con Hijos de Dana, pero no en el momento de su lanzamiento, sino que empecé después y con alguno de estos 4 mazos preconstruidos que presentaba la edición. Sin embargo, y a pesar de nuestra nostalgia, tenemos que saber reconocer que Hijos de Dana es una edición sin identidad clara, donde el diseño y la redacción de las cartas dejan mucho que desear. Por dar tan solo algunos ejemplos, tenemos el Ojo Asesino, que solo destruía aliados olímpicos y héroes por coste 3, Voz de la Tierra, que baraja por coste 3 aliados héroes, el Demonio del Viento, que si porta más de un arma, no puede bloquear, etc. Es un diseño que no tiene mucho fundamento y que en realidad se basa en lanzar ideas y pegarlas en cartas, lo que produce que incluso haya cartas en la propia edición que se outclassean unas con otras. Es cierto, no todas las cartas de un juego de cartas tienen por qué ser cartas meta, pero ello no quiere decir que no puedan ser herramientas interesantes que rescatan o consideran los jugadores al futuro. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú creas un juego de cartas, cuando tú diseñas una edición, todos los diseñadores tienen que pensar las cartas no como un relleno para hacer el espacio de 200 cartas que necesitan para jugar, sino más bien como un complemento. Cartas que quizás hoy no se van a ver, pero que podrían ser herramientas interesantes para tratar a futuro. En esta edición en particular, la pila de cartas inútiles que podemos juntar y que jamás verían juego por el tipo de habilidades que tienen es abrumadora. Es por esto por lo que sabíamos que sería un desafío hacer algo bueno para el aniversario de Hijos de Dana, y en lo personal, la razón por la que estaba esperando con tanto hype el lanzamiento de este aniversario, y porque a fin de cuentas me terminó decepcionando tanto. Primero vamos a hablar de lo bueno, eso sí. A mí me gusta tratar de dar críticas constructivas que se basen más bien en la argumentación y la toma de puntos antes que simplemente despotricar por hacerlo. Por tanto, vamos a comenzar con lo bueno, las cosas que me gustaron del aniversario de Dana y que creo que son puntos a favor y aciertos que de todos modos la empresa ya lleva haciendo en base a esto durante ya un tiempo. Y ese acierto que tiene la empresa es el apartado estético. La mayoría de los artes alternativos, de las 20 cartas que recibieron artes alternativos en el producto principal, son muy bonitos. No digo que todos, pero la mayoría. Me faltó un poco control de calidad en cuanto a las ilustraciones para algunos diseños, por temas anatómicos o por de profundidad de diseño, pero fuera de eso, las cartas que recibieron retoques estéticos lo hicieron a lo grande. En esta misma línea, las cartas Voya Box para oros relevantes de la edición también recibieron artes muy bonitos. Si bien no me gusta tanto la idea de que cada 3 cajas recién pudieras obtener una copia del Salmón del Saber, sí me parece que es un buen aliciente para llamar a la atención de los jugadores para obtener cartas que ya existen pero con un arte alternativo. Así que por eso le damos un buen punto. Pero hasta ahí nomás llegan mis consideraciones positivas en cuanto al aniversario. Vamos a ver entonces lo que yo considero malo de este producto. Comencemos con la temporada de spoilers y de rewards. Algo que ocurría en Mitos y Leyendas, por lo menos antes del lanzamiento de Leyendas 2.0, es que en la época de spoilers se hypeaba mucho. Se hacía contacto con distintos canales para que cada uno de ellos mostrara los spoilers correspondientes a las cartas que iban a venir a futuro. Yo me acuerdo quedarme hasta tarde viendo los videos de, por ejemplo, Los Bastardos sin Gloria, Elevado, etc., tratando de ver qué spoilers recibían y cómo estos spoilers se complementaban con las cartas que iban a salir en Leyendas 2.0.
Sin embargo, aquí la temporada de spoilers fue muy extraña. Nos mostraron el rework de Morrigan, el rework de Caldero de la Abundancia y poco más. El hype estaba en esas dos cartas y poco a poco nos dimos cuenta que hubo un parón por completo a la hora de mostrar reworks. Muchos de ellos se quedaron en el tintero y cuando esto ocurrió empecé a sospechar de que quizás, solo quizás, los reworks no eran tan interesantes y que si los mostraban iban a perder probablemente preventas. ¿Cuál es el problema entonces de los reworks de Hijos de Dana, que son el plato fuerte para los jugadores competitivos? Bueno, principalmente mi problema con todo esto es que pareciera que solo saben crear arquetipos en base a nombres, no en base a jugabilidad. En este caso, y ya sabemos todos, el rework que tuvo relevancia, que tuvo mayor impacto y que tuvo el impacto completo, sin temor a equivocarme, fue el del arquetipo de los druidas, que la única diferencia que tienen es que juegan defensor defensivo, se supone, y además que comparten el nombre druida. Vamos a hablar de los reworks. No sabemos qué hacer con el mazo desafiante. Bueno, esto es algo que desde hace un tiempo ya me tenía bastante molesto, bastante cansado con respecto a qué hacemos con el desafiante. Cuando spoilearon el Vladut, que yo tuve el honor de dar el spoiler, yo me había emocionado incluso pensando que iban a optar por un arquetipo de aliados de coste 1 que tuvieran habilidades que los mermaran, como la Ashrise por ejemplo, o el Tutatis, y que hubiesen formas de jugarlos, de abusar de este arquetipo y al mismo tiempo borrarles la habilidad para hacerlo más fuerte. Me parecía una idea interesante y me hubiese gustado mucho que explotaran. Pero llegó Vladud, mucho ruido y pocas nueces. Vladud no hizo nada. Si lo comparamos con aliados como Duque Godofredo, el propio Van Helsing u otros bonificadores de coste 2, Vladud era un coste 3 con 2 de fuerza, por lo tanto su fuerza no se correspondía al coste y además, para colmo, era muy específico porque solo bonificaba a los aliados de coste 1 o menos. Pensé que entonces optarían por otro arquetipo. Ya antes había estado decepcionado con la Brigantia y la Artio porque no hacían nada interesante. Intenté jugarlo en soporte libre con Festín la Brigantia, pero tampoco obtuve muy buenos resultados. Y antes de eso teníamos a la Nyan, a la Eriu, al Midgir, etc., que ninguno de ellos daba una idea clara de cómo se iba a jugar el desafiante. Entonces les daban cartas de micro robo porque con la Tota de Aran se podía descontrolar, ya no le estaban dando más removal porque tenían suficiente con la N, pero entonces, ¿qué les dan? Relleno. Ogma, ¿por qué mira la mano de tu oponente y cuesta 3 y puede atacar de inmediato? ¿Eso a qué arquetipo responde? ¿Qué potencia del mazo desafiante? Dewi, ¿por qué Dewi es un dragón de magma con aún más restricciones para el meta en el que estamos, a sabiendas de que el desafiante no tiene un oro dragones como para rampear el Dewi? Está in y ordenar y mostrar. Entonces, ¿a qué queremos jugar con el mazo desafiante? ¿Queremos hacer que mire la mano? ¿Queremos hacer que juegue con aliados de coste bajo? ¿Queremos hacer que robe poco? ¿Que controle? Yo pensaba, por ejemplo, que iban a potenciar una mecánica del desafiante, que es la mecánica de mostrar cartas y hacer algo con ellas. Si Rhiannon muestra las primeras 3 y la Aine muestra una carta de la mano, yo pensé que el arquetipo iría por ahí, que iban a reworkear a Etain para que tuviera algún tipo de sinergia con el arquetipo de mostrar cartas. Por ejemplo, no sé, un aliado coste 1, fuerza 1, que puede atacar el turno que entra en juego, y si lo muestras por el efecto de alguna carta, se juega sin pagar su coste. Algo, no sé, alguna idea, alguna propuesta de jugabilidad que hiciera que este arquetipo fuera diferente al resto. En cambio, ¿qué obtuvimos? Reworks inútiles. Un aliado fuerza 1, coste 1, que lo puedes destruir para robar una carta, ok, ¿eso a qué arquetipo ayuda? El rework de la Etain, nada. Velenos, que quizás pueda llegar a servir, pero lo dudo mucho. Y no solo esto le ocurrió al desafiante, le pasó al Sombra. El Sombra casi no recibió reworks. Recibió rework para las siguientes cartas, se las voy a mencionar. El General Corv, Merodeadores, Gusano de Hielo, el Perro Fomor y el Ixel de un solo ojo. Nada más. Y de estas cartas, ¿alguna de ellas es medianamente usable? El Gusano de Hielo puede ser interesante, pero nada más. Las mecánicas que potencia el Sombra no son ninguna. El Sombra no potencia su mecánica de combo de autodestrucción de cartas, por ejemplo, para que vuelvan sus cartas más icónicas. Tampoco potencia una variante agro, ni tampoco potencia una variante de control de destierro. Nada. Entonces también me sorprende de que si tanto les gustan las mecánicas con nombres, no hayan hecho nada para el desafiante Side, por ejemplo, con el caballo Side, la manzana Side, qué sé yo, ni tampoco con el Fomor, para los aliados sombras que son Fomor. Lo único que recibió aquí algún tipo de atención fue el druida, y lo hicieron de modo
poderoso para que llamara la atención de los jugadores y para que evidentemente se vendiera el producto. Pareciera en realidad que en este aniversario se enfocaron únicamente en un arquetipo y para el resto de cosas rellenaron. Durante la transmisión de un canal que yo sigo y que respeto mucho, hablaron con uno de los desarrolladores de Mitos y Leyendas, que no es para achacarle a él únicamente la culpa de lo sucedido, pero él pregunta, ok, muy pocos reworks para Dana, entonces para Ra vamos a dar 80 reworks a cartas. Me parece que no se trata únicamente de la cantidad de reworks que haces, sino de que estos sean interesantes, que no sean cartas de relleno, sino que sean herramientas con las cuales tú puedas hacer cosas o jugar de manera diferente. ¿Qué es el rework que dieron para el soporte? Hay cartas que se complican demasiado la existencia, como la barrera de almas, y otras que directamente son injugables, en ningún momento habrían tenido cabida, y eso tan solo haciendo el juego. Si me dicen que esto se planea con un año de anticipación, incluso antes de que saliera Hijos de Dana hace un año, ya esas cartas no tenían cabida. Y el punto que más me molesta y espero que no ocurra es que no sirve arreglar cosas con otro producto. Porque el lanzamiento de tu aniversario de Hijos de Dana fue uno solo, que fueron los sobres y la booster box. Nada más. No hubo kits, no hubo mazos preconstruidos, nada. Entonces si me dices que ahora recién en Relatos de Dana van a arreglar todas las cosas que no sirvieron, no me estás proponiendo ninguna solución real y lo único que estás demostrando es que no hubo suficiente preparación y que no te importó demasiado el aniversario. Porque donde debería estar el grueso de tu producto, si es que lo presentaste con sobres y con una caja de sobres, es en los sobres. Abrir sobres debió haber sido la verdadera experiencia del aniversario. Ver cartas reworks interesantes, ver cartas buenas, cartas que ni siquiera salían en una rareza rara, sino que eran o las mega reales de la edición, si le llamamos mega reales, o las cartas legendarias, etc. Fuera de eso, nada. Así que me está diciendo que ahora tengo que esperar a que Relatos de Dana me traiga un producto de 25.000 pesos, donde vengan todas las cartas por una copia, tenga que comprar 3, solo para ver las razas que yo quería triunfar, ganar un poco más, solo para ver que en realidad el esfuerzo estaba puesto en las cartas promocionales y no en las cartas de la edición. ¿Pero qué opinas tú? Déjame tu opinión sobre este aniversario de Hijos de Dana. En lo personal, ustedes saben que mi intención no es crear polémica con los videos, sino más bien dar mi punto de vista. Y este punto de vista fue algo más candente porque saben ustedes cómo se llama este canal, El Desafiante es mi raza favorita, y el aniversario de Dana yo lo esperé con muchas ansias para llegar a este resultado. Pero bueno, me gustaría leerlos. Muchas gracias por todo el apoyo que siempre dan a los videos y nos vemos en el siguiente.